que así como lo estamos declarando, por tu llaga y por tu palabra, Señor, traigas sanidad en esta mañana. Que sea tu palabra, Señor, por el poder de tu llaga, trayendo sanidad a cada vida, a cada corazón, a cada mente, Señor. Porque por tu palabra somos lavados y también por tu palabra somos sanados. Y declaramos que esa es una verdad en esta mañana, aquí, en esta hora, Señor, en cada vida. Que tu palabra va a traer sanidad. Lo declaramos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Por la palabra y por su llaga somos sanados. Diga, por su palabra y por su llaga soy sanado. Amén. Créalo porque así es. Dice la palabra en Romanos 8 que la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y allá es donde debemos llegar, a gobernar. Quiero que miremos en Apocalipsis 3:14. Vamos a empezar por ahí. Pido al Señor que me ayude a transmitirle la idea que Él ha puesto en mi corazón, para que usted sea sano por su palabra. Hoy vamos a impartir un tema de sanidad. Amén. Un tema de sanidad interior, de sanidad. Lo que el pueblo de Dios necesita es sanidad. Si el pueblo de Dios no es sano, nunca va a poder llegar a lo que el Señor necesita que lleguemos. Lo primero es la sanidad. Entonces, Apocalipsis 3:14 dice el mensaje de la Odisea: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, lo que quiero que miremos acá es la genética del Padre. El testigo fiel y verdadero. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos tener la genética del Padre. Dígale al que tiene enseguida: yo debo tener la genética del Padre. Y aquí está mostrando parte de la genética del Padre, que es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Y en el 19:11 de Apocalipsis, miremos algo más ahí. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El que montaba el caballo era el fiel y verdadero. El fiel y verdadero es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. Y el Hijo tiene la genética del Padre. Entonces, quiero decirle que necesitamos establecer la genética del Padre en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos ser sanos. Por eso le digo que este es un tema de sanidad.
Porque vamos a partir del comienzo para tener que llegar allá, a manifestarnos como hijos de Dios y a tener genética de fieles. Diga, debo tener genética de fiel y verdadero. Esta palabra va a traer sanidad a su corazón. Y esta palabra lo va a afianzar a usted en el reino. Y esta palabra lo va a afianzar a usted en su fe. Y también lo tiene que afianzar donde el Señor lo quiere ver. Amén. Entonces, mire lo que dice en Efesios 5:8. Vamos a partir de ahí. Ya les dije a dónde debemos llegar. A la manifestación gloriosa como hijos de Dios. Pero para llegar a esa manifestación gloriosa como hijos de Dios debemos tener la genética del Padre. Fiel y verdaderos es parte de la genética. Pero mire de dónde empezamos, o cuál es el génesis de la mayoría de nosotros o de todos. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo, diga, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces empecemos por ahí, que siempre me ha llamado la atención este versículo, porque no dice que estábamos en las tinieblas, sino dice que éramos tinieblas. Éramos tinieblas. Tenemos que empezar por reconocer lo que éramos, porque a veces nosotros no queremos reconocer lo que éramos. Bueno, y para decir éramos es porque ya no somos. ¿Sí van a entender? O sea, tenemos que empezar a establecernos en estas verdades, que antes éramos tinieblas. ¿Ustedes creen que las tinieblas son fieles y verdaderas? Entonces, ¿cómo son? Todo lo contrario, ¿qué es? Lo contrario a fiel, infiel, rebelde, falso, torcido. Lo torcido es la iniquidad. Y lo contrario a lo verdadero, falso. Y venimos de ser eso. Entonces, si estamos hablando de sanidad, ¿por dónde tenemos que empezar? Por reconocer que ya no somos, o por reconocer que todavía tenemos. Es que el que quiere ser sano tiene que reconocer que está enfermo. Yo no voy al médico a decirle, pago una consulta de 50,000 pesos para decirle, pues yo vengo, pero yo estoy sano. Entonces el médico le dice, entonces ¿a qué vino? ¿Se van a entender? Nosotros tenemos que empezar por reconocer nuestra condición como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero tenemos que empezar por reconocer la condición. Y lo que el Señor me ha puesto a hablarles hoy es porque se necesita sanidad. Yo tengo aquí un pocorón de temas, pero no se trata de venir al tema más bonito, sino yo le digo al Espíritu Santo cuál es la necesidad. Y la necesidad de este tiempo, de su vida y de este lugar, es la sanidad. Y el tema de la fidelidad, el de ser fieles y verdaderos, se necesita establecer para tener una identidad y para permanecer. Diga, para permanecer. Entonces, estuvimos mirando lo que significa la palabra fidelidad en hebreo, y viene de la palabra emuná, que significa firmeza. Fidelidad significa firmeza, seguridad. Fidelidad significa fe, fielmente, honradez, lealtad, veraz, verdad
establecido, confiable. Tremendos significados, ¿cierto? Veraz, verdad, establecido, confiable. Eso es lo que significa fidelidad. Entonces antes éramos tinieblas, pero dice en Efesios capítulo 1 que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en Ezequiel 28 nos habla, y cuando hablamos del tema de la iniquidad, tiene que ver con nuestro espíritu. Y en Ezequiel 28 habla de una rebelión que hubo, y en ese momento nosotros estábamos en condición de espíritu. Y fuimos contaminados. Por eso dice que erais tinieblas. ¿Y en dónde habíamos sido contaminados con las tinieblas? Antes erais tinieblas, mas ahora sois luz, dice la palabra. Pero entonces está el ejemplo. Vamos a mirar en la palabra un ejemplo bueno y un ejemplo malo. La espada tiene dos filos, ¿cierto? Diga, la espada tiene dos filos. Desde hace años yo siempre le decía al Señor, por ahí me gustaría predicar bonito, o sea, que los hermanos le den ganas cuando uno llegue, ¿cierto? O sea, a cualquier lugar, y hablar cosas bonitas, y bueno, toda la palabra es bonita, pero lo que realmente hay que hablar es lo que se necesita, y lo que necesitamos todos como hijos de Dios es ser sanos. Y la revelación de la palabra trae sanidad. Y si usted recibe la palabra en su espíritu y en su corazón, humildemente, va a traer sanidad. Entonces, el Señor nos dejó en la palabra, siempre Él dice, está las tinieblas, está la luz. Está la maldición, está la bendición. Los dos filos. Entonces vamos a hablar un ejemplo malo y un ejemplo bueno. Amén. Y que a través de estos ejemplos que están en la palabra, su corazón sea ministrado, su corazón sea también redarguido y alineado a la verdad de Cristo. Porque hoy en día el problema es que el pueblo de Israel divagaba en su corazón en el desierto. Y por divagar en su corazón se demoró 40 años dándole vueltas al desierto. Entonces hay muchas clases de corazones, pero el Señor quiere es que nuestro corazón se alinee a la verdad, a los principios espirituales, para que los corazones no divaguen, sino más bien que se establezcan en la verdad y sean sanos. Nuestros corazones son sanos es a través de la verdad. Entonces, antes erais tinieblas, mas ahora soy luz. Hablando de la fidelidad y la lealtad, son los temas que vamos a hablar hoy. Porque Él es fiel y verdadero, y tenemos que establecer la genética como hijos. Entonces, mire que Lucero tuvo mucha confianza, el Padre le dio mucha confianza. Lucero fue verdadero hasta cierto tiempo. Lucero terminó siendo infiel. Diga, Lucero terminó siendo infiel. Es que todo lo que afecta al ser humano viene de allá. Esa es la raíz de maldad. Viene de allá. Las tinieblas, vosotros erais tinieblas. La infidelidad es una tiniebla. Amén. O sea, este tema no es para nadie en especial, ni por nada en especial. Este tema es porque es necesario para los hijos de Dios. Amén. Es necesario establecer esta verdad. Entonces, por ejemplo, en 2 Samuel 15 vamos a ver un ejemplo ahí, un ejemplo malo, un ejemplo
de las tinieblas, segunda de Samuel 15. Vamos a mirarlo ahí rápidamente. Yo creo que usted lo ha leído, lo ha estudiado, ¿cierto? Habla de Absalón. Absalón era el hijo de David y David era el rey, o sea, David era la autoridad, Absalón era el hijo. Y en el 2 dice que Absalón se levantaba muy de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía a buscar al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. O sea, todos eran hijos de Dios. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo le haría justicia? O sea, Absalón debería estar bajo la autoridad del papá, del rey, de la autoridad, y resulta que Absalón, el rey estaba esperando a la gente de pronto allá en el segundo piso, y Absalón le paraba a la gente en el primer piso, y como dice la Biblia que él era bello, de apariencia, ojos azules, pelo bonito, llamaba la atención en lo natural. Entonces, y dice ahí en el 6, dice: así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Estamos hablando de los fieles y verdaderos. Hasta que llegó, y en el 10 dice: Absalón reina en Hebrón. O sea, Absalón usurpó temporalmente el reino y empezó a hacer cosas feas para demostrarle al papá que definitivamente él era el enemigo. O sea, David era la autoridad de Absalón y él era hijo. Y ahí cuenta más adelante de cómo él fue y se llegó a las concubinas del papá. O sea, ya como quien dice, aquí ya no hay ningún vínculo. Le cogió lo más íntimo, lo más allegado a él, las concubinas. La mujer no la cogió porque se la llevó, pero las concubinas sí, para demostrarle que definitivamente se había convertido en su enemigo y que si se descuidaba, pues también le quitaba la vida. O sea, ahí Absalón está mostrando la infidelidad y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, quiero que lean el 15:11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. O sea, Absalón tenía y sabía para dónde iba, pero los que lo estaban siguiendo, ellos no estaban seguros de nada. En su sencillez lo seguían porque como los sedujo. Y en el 13 dice: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y bueno, ahí está toda la historia. Ahí está toda la historia de infidelidad de Absalón. Y es bueno que usted la estudie. El espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón es un espíritu que hace que la gente se levante contra la autoridad, que haya infidelidad y que seduzca a otros. Y dice lo que acabamos de leer: vosotros antes erais tinieblas, mas ahora sois luz. En otro tiempo erais tinieblas. Nunca se lo olvide, Efesios 5:8, téngalo muy presente. Porque si nosotros antes éramos tinieblas, cada uno de nosotros, infieles, ¿cuántos aquí fueron infieles en el mundo?
pero que ahora tenemos que ser luz y manifestarnos como hijos de luz. Entonces ahí tiene que haber un proceso, ¿cierto? Y el hecho que carguemos la Biblia no nos hace fieles. Muchos religiosamente creen que porque ya cargan la Biblia y porque saben lo que la Biblia dice, ya no tienen tinieblas. Pero la verdad es que por eso se necesita un proceso de sanidad, y esta es una palabra que va a sacar a la luz lo que haya en cada uno. Es que el riesgo es ese. O sea, ¿por qué muchos no van al médico? A mí por lo menos no me gusta ir al médico. ¿Por qué? Porque empieza a ponerle a uno el coso ese. ¿Cómo se llama? Ese. Y entonces, ¿a dónde le duele por aquí? Le duele por aquí. Empieza a decirle síntomas. Entonces, yo prefiero digo, no, a mí el Señor me sana de todo eso. Pero la palabra de Dios sí es un detector. Ahora la palabra de Dios sí empieza a detectar qué hay en cada uno, y como la palabra es luz, entonces se manifiesta lo que hay adentro. Y yo declaro que cuando se empieza a manifestar lo que hay dentro de usted, usted no va a salir corriendo, sino que se va a quedar quietica o quietico para circuncidar el corazón. Estamos en un tiempo de circuncisión de corazón para entrar a Canaán. Eso es lo que el Señor me ha venido hablando de estos días. Estamos frente a Canaán, a conquistar todo lo que Dios tiene en el lugar santísimo, pero primero está la circuncisión. Y esto es parte de la circuncisión. Diga, esto es parte de la circuncisión. Entonces, si venimos de ser tinieblas, de ser infieles, de ser falsos, astutos, y el Señor necesita que seamos fieles y verdaderos, tenemos que empezar por reconocer lo que hay en nosotros, renunciar a eso y empezar a establecer nosotros mismos lo contrario. Eso depende de lo que nosotros. La iniquidad sale con estableciendo justicia. Entonces, este es el ejemplo malo, y no quiero darle muchas vueltas a esto, pero estúdielo en su casa, porque lo que Absalón tenía era envidia de su propio papá. Lo que Absalón codiciaba era ser el primero. Absalón codiciaba ser gobierno, pero no a la manera de Dios, sino a la manera de él. Y Absalón tenía tinieblas. ¿Y cómo terminó? Terminó entre el cielo y la tierra, porque quedó colgando de un árbol y quedó colgando de la linda cabellera, que tiene que ver con los pensamientos. Porque él pensaba que sus pensamientos eran lindos y hizo creer a otros que sus pensamientos eran más lindos que los de su papá, que los de su autoridad. Amén. Diga, renuncio al espíritu de Absalón. Declárelo con firmeza, renuncio al espíritu de Absalón. Amén. Entonces ese ejemplo dejémoslo ahí. Y quiero que miremos un buen ejemplo que está en el libro de Ruth. Libro de Ruth. Ruth es la que se casa. Ruth es figura de una iglesia, de la iglesia que se casa. Entonces, miremos la genética de la que se casa. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Vamos a mirarlo detalladamente aquí. Dice que en el capítulo 1, aconteció que en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab,
él, su mujer y 2 hijos suyos. Póngale cuidado bien a esta historia. Él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Mire que, bueno, hasta ahí, mire que llegó esa familia a esa ciudad, y a los 10 años ocurrió esto. A los 10 años de haber llegado. Sabemos que 10 es número de justicia, ¿no? Entonces, dice en el 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos, de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mire que Moab significa, o el pueblo de Moab venía del incesto de Lot con su hija. O sea, el pueblo de Moab era un pueblo que había sido fundado sobre el incesto. Era un pueblo pues que no tenía un buen fundamento, y mire todo lo que le pasó a ella. Ruth significa compañera fiel. Noemí, mi delicia, dulzura. Pero entonces mire lo que pasó, que Orfa, habían 2 que se llamaban Orfa y Ruth, que eran las 2 nueras de Noemí, las esposas de sus hijos. Y Orfa era la esposa de Kelión. Mire lo que significa Orfa: duro de cerviz, cuello testarudo. Orfa. Y se unió con Kelión, y Kelión significa obstinación y rebeldía. Qué bonita pareja, ¿cierto? O sea, esos 2 se unieron. Pero Kelión murió. Obstinación y rebeldía. Y el otro se llamaba Malón. Significa debilitarse, enfermar. Y pues la esposa era Ruth. Tengan en cuenta esos significados. Entonces aquí dice que pues ya ella estaba viuda y se le murieron los 2 hijos, y oyó que el Señor había visitado a su pueblo. Entonces dijo ella, pues devolvámonos al pueblo, porque ya se murió mi esposo y mis 2 hijos, ¿qué hago por acá, cierto? Dice en el 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Le estaba diciendo Noemí a sus 2 nueras, ¿no? Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. O sea, les dijo, pues ya se murieron mis hijos, vaya, consigan marido, ¿cierto? Luego las besó, y ellas alzaron su voz
y lloraron. ¿Usted lloraría cuando se despidiera de su suegra? Bueno, la pregunta es para las hermanas, ¿no? Sí, ahí cabe muchas preguntas. ¿Usted sí realmente lloraría si se tuviera que despedir de su suegra? Lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Le dijeron las dos, póngale cuidado, las dos le dijeron. Estamos hablando de la fidelidad y la lealtad de ser fieles y verdaderos. O sea que la esposa de los hijos, las esposas de sus dos hijos, la acompañaron. Y ella les dijo: vaya, consigan esposo porque ya todavía están jóvenes y bonitas. Y ellas dijeron: no, nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Cómo la vamos a dejar sola? En el 11 dice: y Noemí respondió, otra vez les dijo: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, aún diese hijos a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Imagínese usted ese tema ahí, que Noemí ya quedó sola, viuda, y sus hijos muertos. O sea, Noemí ya no tenía futuro, aparentemente, ¿no? O sea, en lo natural ya no tenía nada, no hay quien le ayude. El esposo se murió y sus dos hijos se murieron. Lo que conquistó, o sea, el que le puso cuidado se murió, y lo que dio de fruto de su vientre se murió. O sea, Noemí ya no tiene nada. Entonces ahí estaban ellas siguiéndola de todas maneras, y ella volvió y les dijo: volveos, hijas mías, idos, yo ya soy vieja para tener marido. No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Ya van dos lloradas. Cuente bien las lloradas ahí. Es que el tema de la fidelidad, de ser fieles y verdaderos, el tema de la lealtad es algo serio. Uno va aprendiendo que las lágrimas son emociones. Las lágrimas, hay lágrimas de emoción. Las lágrimas espirituales son muy poquitas. Y cuando, usted sabe, a mí me parece que este tema ya lo hubiera dado acá, yo no me acuerdo. En todo caso se lo repito. Pero cuando se habla de las lágrimas de cocodrilo, ¿usted sabe cuál es? Cuando son puras lágrimas de cocodrilo. ¿Sabe cuáles son las lágrimas de cocodrilo? Que el cocodrilo, de tanto apretar la presa, se le salen las lágrimas. Esas son las lágrimas de cocodrilo. Pero no la suelta. No es de pesar, no, es de apretar con... Entonces, ahí en el 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz. Alzaron otra vez su voz. Lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea, mire, cuando uno le dice, como Elías y Eliseo, ¿no? Quédese aquí. Y Eliseo no se quedaba. O sea, estaba siendo probado su fidelidad y su lealtad de acuerdo a lo que quería. Entonces Elías le decía: quédese aquí. No, él se iba detrás de mí. No vaya conmigo. No, ahí estaba. Entonces era lo que estaba haciendo ahí Noemí: váyanse, o sea, ya que busca, ya no, yo no tengo nada que darles. No, ahí seguimos. Yo creo que Orfa y Ruth
Yo creo que a Orfa lo que estaba esperando era ver si Ruth se iba primero. No, yo como no me puedo dejar ganar de la otra, ¿cierto? Yo pienso que esa estaba esperando era que Ruth se despidiera primero y después ella ya quedaba. Pero cuando le decía eso, no, nosotros seguimos con usted. Cuente con nosotros. Yo estoy al pie suyo, aleluya. Y mire que aquí ya Orfa besó a su suegra. O sea, hasta ahí fue la fidelidad de Orfa. Hay una palabra que dice, y que ahora que estaba ministrando acerca de la verdadera fidelidad, del verdadero amor al Señor, y ese verso el Señor me lo tiene atravesado siempre, y más en estos tiempos, que dice que: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segundo de Corintios 11:3, anótelo ahí. Estamos hablando de ser fieles y verdaderos, y de la fidelidad y de la lealtad. Entonces a veces la serpiente con su astucia engaña nuestros sentidos, y mire que hoy en día sí que está pasando eso. Uy, o uno como pastor, como ya uno tiene un corazón de pastor, le da mucha tristeza ver cómo la gente se sale de Cristo, y cómo la serpiente con su astucia está engañando los sentidos de las personas con el sistema del mundo, con la música, con la filosofía, con cosas parecidas a Cristo pero que no son Cristo. Pero que la gente se acomoda para vivir un evangelio cómodo, mediocre. Y el tema es que nosotros no estamos enseñando un evangelio para salvación, sino un evangelio de gobierno. Porque necesitamos ser útiles en el reino para lo que el Señor necesita hacer aquí en la tierra. Amén. Por eso, bueno, entonces la serpiente está engañando los sentidos de los hijos de Dios, y los está extraviando de la sincera fidelidad a Cristo. Diga, sincera fidelidad. Hay una fidelidad que no es sincera. Orfa significa dura de cerviz, o duro de cerviz, testarudo. Entonces Orfa fue fiel, pero entonces no era una sincera fidelidad, porque a la final no le importó cómo iba a terminar la suegra, y se fue. Suegrita, bueno, que Dios me la bendiga, y bueno, puede hacer que no vaya a aguantar mucha hambre, ¿cierto? Aquí podemos hablar muchos temas de la fidelidad a Cristo, pero el que no tiene fidelidad a Cristo no podemos esperar que tenga fidelidad a un ser humano. O sea, si para yo poder ser fiel a un ser humano, a una autoridad, a un familiar, así como Orfa, primero tengo que ser fiel a Cristo realmente, y tengo que tener una sincera fidelidad. Aquí Orfa tuvo una fidelidad hasta cuando le convenía, porque a la final dijo: no, pues de verdad mi suegra me está diciendo que me vaya, yo tan boba detrás de ella, y ella no tiene nada que ofrecerme.
En la palabra de Dios, espiritualmente, las mujeres simbolizan clases de iglesias, clases de congregaciones, clases de personas. Entonces, Orfa representa una clase de personas que forman parte de la iglesia o una congregación. Es una clase de personas. Entonces ahí se despidió, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también con ella. Respondió Ruth. Mire lo que responden las personas que tienen fidelidad y lealtad. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Diga, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Gracias por su entusiasmo, están bien afinaditos. Diga, donde quiera que tú fueres, iré yo. Sí, o sea, a mí me pone a pensar esa respuesta. Estamos aquí en un tiempo espiritual. Y eso es lo que pasa, que a veces todos se distraen. Cada uno se distrae con algo y cada uno, de acuerdo a la distracción que tiene, se aparta de la sincera fidelidad. ¿Usted cree, ahí donde está sentado, usted cree que usted realmente tiene una sincera fidelidad a Cristo? Contéstese para usted mismo. ¿Usted cree que verdaderamente en su ser hay una sincera fidelidad a Cristo? Porque así como pasó ahorita, yo soy profético, o sea, yo soy espiritual. ¿O será que así como está sucediendo, cada uno se distrae con algo fácilmente y se deja sacar de la sincera fidelidad a Cristo en sus vidas? No sé cómo será sus vidas diarias. Lo que el Señor quiere es sanar eso en su vida, porque Él necesita es que usted sea fiel y verdadero, que sea fiel y leal. La fidelidad y la lealtad, dos cosas muy importantes que forman parte de la genética de los hijos de Dios: fidelidad y lealtad. Pero lo que pasa es que no nos engañemos, porque estamos mirando temas del corazón y dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Sí lo ha mirado? Y en la versión textual, la palabra perverso equivale a hijo de Belial. Tremendo, ¿cierto? Hasta feo decirlo aquí. Pero es que nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón realmente. Porque si éramos tinieblas y creemos que ya no somos, pero si todavía nos estamos engañando. La fidelidad es un gen. La obediencia es un gen que forma parte de la genética de los hijos. Y nosotros tenemos que responsabilizarnos de las verdades. Yo por lo menos, yo estoy hablando de esto, pero también cada día me la paso revisando mi genética y teniendo cuidado de muchas cosas. Entonces, aquí podemos examinarnos en nuestras propias vidas, porque lo podemos mirar como un tema familiar, pero también lo tenemos que mirar como un tema espiritual delante de Dios.
Si yo no soy fiel a Dios, yo no puedo, mi esposa debe estar, que se preocupe, porque si yo no soy fiel a Dios, en cualquier momento también le soy infiel a ella. Si yo no soy verdadero con Dios, entonces todos los que están a mi alrededor que se preocupen, porque en cualquier manera va a salir la falsedad. Me voy a poner de ejemplo yo, porque es una realidad, ¿sí o no? Él es fiel y verdadero, nosotros debemos ser fieles y verdaderos. Pero uno se mira uno se mira en el espejo, uy, yo sí soy fiel y verdadero. En cambio aquí él es infiel. Yo soy más fiel que ese. Entonces, yo estoy bonito. Es que la medida no es el otro, la medida es Cristo. Porque así muchas personas están andando en la vanidad espiritual, comparándose con otros, pero la medida es Cristo, ¿no? La medida no es ningún otro ser humano. Lo que el Señor quiere es que no nos engañemos. Por eso cuando Jesús vio a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero hijo de Dios en quien no hay engaño. Porque cuando uno engaña, quiere decir que hay engaño, entonces yo me puedo engañar a mí mismo. Y hay muchas formas de engañar. Muchas formas de engañar, sabiendo que un billete está malo y quererlo meter en la estación de gasolina porque va a recibir muchos billetes, entonces metámoslo ya. Eso es un engaño. Hay muchas formas. La mentira es para engañar. Entonces el que todavía dice mentiras no está siendo verdadero. Entonces antes éramos tinieblas y ahora entonces va a tocar reconocer que ahora tenemos menos tinieblas, pero que todavía hay que sacar más tinieblas, porque estamos en proceso de restauración. Pero el Señor necesita que seamos luz plena cada día más. ¿Sí me estoy dando a entender el mensaje? Entonces aquí está el ejemplo de Orfa, que fue fiel hasta cuando le convino. Hay gente que es fiel hasta que le conviene. Bueno, a mi esposa nos ha tocado vivir mucho en el tema de espiritual. Vivimos muchas cosas. Algunos han llegado hasta que les hemos enseñado, han aprendido, medio aprendieron y dijeron: ya estoy listo. Y se fueron y armaron un local. Y por ahí me los encuentro. Todo lo que enseñamos es lo que aprendimos. Y pues claro, pero pues yo ya no tengo nada que ver ahí. Que Dios les ayude. Dele cuentas al Señor. En los negocios, en las relaciones sentimentales, en toda nuestra vida, en las empresas, la fidelidad y la lealtad es algo que no se puede comprar. Creo que un día le dije a Osquita, a un hermano, yo siempre les digo, a veces uno cree que no es nada, o que no es nadie, o porque no tiene un título, en fin. Pero hay muchos millonarios, gente empresaria y millonarios, que anhelan tener cerca una persona fiel y verdadera. Porque lo que no hay en la tierra es en quien confiar. Hay esposas que el esposo puede ir el domingo, el sábado, el lunes a la iglesia ahí con ella y desfilando con los bebés, pero en su corazón sabe que si le da la oportunidad se va con otra. Pero tiene la esperanza de que no. Pero hay mujeres que saben que en cualquier momento se pueden ir y viven con inseguridad.
pero cargan la Biblia. De eso está llenas las iglesias. Entonces, ¿dónde está la genética de los hijos? Entonces tenemos que confrontarnos porque también se puede perder el alma de esa persona. Puede perder. ¿Sí sabe de qué le estoy hablando? O sea, de una realidad. Pero Ruth, que sí era fiel y verdadera, a pesar de que no era de esa misma tribu, le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Tenemos unos servidores en Bogotá que a veces yo les digo: ¿sabe qué? Estoy como cansado del frío. Tengo ganas como de empezar a llevar el trasteo para tierra caliente. Y el hermano abre los ojos. Pero nosotros no nos quedamos. Y yo sé que si yo me voy o nosotros nos vamos con mi esposa, yo sé quiénes se van también. Y sería la mayoría. Porque a través de los procesos y todo esto han aprendido obediencia, fidelidad. Es lo que tenemos que aprender. Han tenido sanidad, liberación, porque como antes éramos tinieblas, o sea, todo eso hay que sacarlo para llegar a ser luz. Entonces le dijo: a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Eso es fidelidad y lealtad, ¿cierto? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esa es una hija de Dios, fiel y leal y verdadera. Ahora que estábamos acá, el Señor me mostraba algo. O sea, la suegra de Ruth no tenía nada que ofrecerle. Esa mujer era una iglesia. Y Ruth, otra clase de iglesia. O sea, Orfa y Ruth veían que la otra no tenía nada que ofrecerles. Eso es como cuando si alguien llegara acá: no, pero no veo nada. Allí yo vi tal cosa. Entonces, la otra fue fiel hasta cierto punto. De todas maneras se despidió y dijo: no, pero a la final tiene razón, aquí no tiene nada que ofrecerme. Se le murió todo el fruto, se le murió el marido. Pero Ruth, a pesar de que vio que Noemí no tenía nada que ofrecerle humanamente, o aparentemente no tenía nada que ofrecerle, se quedó, solamente porque tenía un corazón fiel y verdadero, leal. ¿Y sabe qué fue lo que pasó más adelante? Mire en el capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Hombre qué? Poderoso, dice ahí. Hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Mire lo que pasa. Toma en cuenta que esta mujer era
una iglesia. Aparentemente, Orfa, dura de cerviz, testaruda, dijo: no, de verdad, ¿para qué sigo? No tiene nada que ofrecerme, hasta aquí yo fui fiel, chao. La llorada y el beso, 2 lloradas, toca contar bien las lloradas. Después cuentan ustedes bien las lloradas. Ay, yo ahora le cogí respeto. De verdad. 5 lloradas. Bueno, después las cuentan bien. Yo no había quedado en cuenta de tanta llorada. O sea que cuando se despidió ya iba deshidratada. Vea, yo le cogí, y con mi esposa, a esa llorada ya le cogimos respetos. Y ahora cuando lloran, yo digo: estos se van a ir. Porque cuando hay tanto de eso, es porque en el fondo quieren hacer creer algo. ¿Sí me hago entender? Ay, me duele mucho abandonarla. Chao. Y entonces, ¿y dónde de pronto más adelante se encuentra con él? Y su suegra: ah, no, esa viejita no, yo no sé. Ya no tiene nada que ofrecer. Vea, estudien la palabra ustedes. Ahorita no hay el tiempo, pero estudien ustedes qué había en el corazón de Orfa, qué había en el corazón de Noemí, qué había en el corazón de Ruth. A mí me gusta mucho estudiar los perfiles psicológicos de los personajes de la Biblia. Estúdielos bien, porque ahí hay muchas verdades y ahí Dios le puede hablar a ustedes también. Entonces, en el 2 dice que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico. Entonces, Noemí aparentemente no tenía nada que ofrecer. Eso es como cuando alguien llega a la iglesia también y uno dice: no, pero no sabemos detrás de él quién está. Menospreció a Noemí por la apariencia. No, esta ya no quedó sin fruto. Pero sí tenía un pariente, diga, un pariente. Nuestro pariente, pues el Espíritu Santo. O sea, a uno lo miran y dicen: no, este no tiene nada que ofrecer, pero tiene un vínculo que no se ve, pero que es poderoso. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. O sea, lo que ella miró, dijo: aquí me tocó fue trabajar, ¿cierto? Trabajar por las dos. O sea, se sacrifica una por la otra. Esa es la naturaleza de un hijo de Dios, el sacrificio. Sacrificio es adoración, pero nadie se quiere sacrificar por otro. Orfa no se quiso sacrificar. Orfa lo que hizo fue sacar el cuerpo. Dijo: no, aquí como que va a haber esa escasez. Yo más bien me consigo uno que tenga Toyota. Y Ruth ahí con la suegrita, pues que caminen, ¿cierto? Fue pues, y llegando en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues
y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. O sea, mire el perfil de ella. La otra entonces yo creo que más bien era floja. Yo no, ahorita me voy a poner a trabajar para darle comer a la suegra, yo más bien me voy. Más bien me consigo uno con billete que me dé comer a mí. O sea, no quiere sacrificio. No quiere sacrificio. Hay gente que no quiere sacrificarse por otro. El que no se sacrifica, pues es porque no tiene la genética de adorador. Pero cuando cantan lloran. Amén. Yo me acuerdo cuando llegué al evangelio, no, a la primera reunión que estuve espiritualmente, tenía más problemas que quién sabe qué. Y llegué, estaba buscando a Dios por los problemas que tenía. Entonces llegué a una reunión por allá y estaba separado y bueno, estaba muy sensible mi corazón. Y entonces una reunión ahí, entonces ya estaban los del piano y apenas sonó el piano. ¡Pam! ¡Ah! ¡Pam! No tengo mi hija, no tengo mi esposa. ¡Ah! Y estaba llorando, era por el problema que tenía, no porque el Señor me estaba tocando. ¿Sí? Pero era una reunión de la Renovación Carismática Católica. Y cuando llegó el seminarista y cogió el micrófono y se quedó mirando, y habían como unas 350 personas, era grande, pero se quedó mirándome, fue a mí. Y dice, hay personas que no lloran porque el Señor los toca, sino porque tienen problemas. ¿Quién le contaría? Entonces me quitó las ganas de llorar. Eso solamente sucede en Bogotá. Aquí por el calor casi no. Aquí no lloran, sudan. Entonces, dice aquí que estuvo sin descansar ni aún por un momento, o sea, era juiciosa, era trabajadora, era sacrificio, se estaba sacrificando por su suegra. O sea que era adoradora, ¿cierto? Tenía la genética. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Entonces aquí es donde les quiero compartir que la fidelidad y la lealtad y el ser verdaderos trae beneficios, porque las dos estaban sin trabajo. Pues la una ya está viejita, la otra todavía estaba joven. Pero Noemí era una hija de Dios. Y Ruth era moabita. O sea, no conocía nada de Dios. Pero sí tenía una genética como hija de Dios. Hay gente que todavía no está en las iglesias cristianas, pero son gente que son hijos de Dios. Entonces, mire que la lealtad de Ruth y la fidelidad hizo, uno de los premios fue que consiguió trabajo rápido. Amén. O sea que hay gente que no consigue trabajo porque es infiel. Pues eso es lo que yo puedo sacar de acá, ¿no? No, he pasado como 20 hojas de vida. Ahorita se me vino a la mente unas personas y nunca me contestan. ¿Qué será? Pastor, ¿usted sí está bien? ¿Usted está ayunando, está orando, está diezmando? O sea, la gente le echa la culpa al pastor. Porque yo me he revisado y yo, tan raro,
Entonces empiezan a mirar a quién le echan la culpa, y el primero es a Moisés. Vamos a meter una pedrada a Moisés. O sea, están dándole vueltas al desierto y entonces alguien tiene que pagar el... ¿sí? Entonces ahí era cuando iban a apedrear a Moisés. En el 9 dice: mira bien el campo, que sieguen y síguelas. Está hablando de sus criadas, de sus empleadas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Vea, una persona que es fiel recibe protección de sus autoridades. Estos son principios del reino. Una persona que es fiel recibe protección de sus jefes en las empresas. Y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Una persona que es fiel no pasa necesidades. O sea, una persona que es fiel y leal, siempre su autoridad va a estar pendiente para que no les falte nada. Gracias por su entusiasmo. Dice en el 10: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo a vos, dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Mire que una persona que es fiel recibe el reconocimiento donde esté. Hay infieles que quieren ser reconocidos. ¿Tengo que entender? Estamos hablando en términos espirituales. Hay infieles que se ponen bravos cuando no los reconocen, pero los fieles simplemente son juiciosos en lo que deben hacer, y su autoridad, en cualquier momento viene un reconocimiento de parte de Dios. Digan amén, allá, allá y amén. El que es fiel algún día va a recibir reconocimiento. En el reino de Dios, el reconocimiento viene de parte del Padre, pero a través de los hombres también. Entonces, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Dígale al que tiene enseguida, mira los ojos, mírale a los ojos, dígale: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. ¿Usted qué ha hecho con su suegra? Dígame usted qué ha hecho con su suegra. Bueno, quitar si se salva. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Mire lo que hizo Ruth. Para no dejar sola a la suegra. O sea, porque tenía un corazón fiel. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Tremendo, ¿cierto? ¿Eso le parece tremendo? O sea, todo lo que hace la fidelidad. De pronto Orfa ya estaba carnavaleada. Pero Ruth estaba avanzando en la vida. O sea, la fidelidad la estaba llevando a tener respuestas a sus necesidades. La fidelidad, cuando tenemos un corazón fiel, con el tiempo
recibimos todas las respuestas a nuestras necesidades. En Cristo. La otra se salió porque la otra no se vino para donde estaban los hijos de Dios, sino que se quedó. Dice en el 13, y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado. O sea, una persona que tiene fidelidad en su corazón, en momentos difíciles va a recibir consolación. ¿Y sabe quién es el que consuela? El Consolador. Es una persona fiel, va a recibir consolación de parte de Dios. ¿Por qué has hablado? Dice, y por qué has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces, normalmente las personas fieles tienen humildad, porque dice, no soy ni como una de tus criadas. Las personas fieles tienen humildad, porque hay algunos que se creen por encima de todos los criados. ¿Cuándo será que el pastor me deja predicar para enseñarles a estos? O sea, por encima de sus criados. Esta dijo, no soy ni como una de tus criadas. O sea, ahí se nota la humildad. Usted con las acciones de las personas, usted puede discernir quién es orgulloso y quién es humilde. Amén. Usted por las decisiones de las personas también nota quién es humilde y quién es altivo, porque la Biblia dice que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, cuando yo miro a la otra persona como superior a mí mismo, pues yo procuro no maltratarla. Y cuando entonces, bueno, y la verdad es que tenemos que luchar con eso, ¿cierto? Porque hay lugares donde nosotros somos autoridad, y como autoridad de todas maneras tenemos que respetarle la honra a la otra persona. Entonces, así sea autoridad, tengo que mirarla, como dice la Biblia, como superior a mí mismo. Porque Pablo dijo que él tenía una autoridad que no era para destruir, sino para edificar. Amén. Entonces, todos los principios están ahí. Dice acá: has venido a refugiarte, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja de tu bocado en el vinagre. O sea, una persona que es humilde, que es fiel y leal, nunca le va a faltar la comida. Esos son principios que están aquí en la Biblia. Nunca le va a faltar el alimento y va a comer, a pesar de que hasta ahora estaba empezando a conseguir trabajo, estaba comiendo bien, porque estaba comiendo de la mesa de un rico. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O sea, una persona que tiene fidelidad y lealtad nunca va a ser avergonzada. La Biblia dice que al humilde lo enaltece y al altivo el altivo es humillado y el humilde es enaltecido. Con el tiempo se ven las verdades. ¿Oyó? El tiempo es un juez.
El tiempo es un juez. Con el tiempo se ve que la palabra se hace verdad. Entonces dice acá que se sació y le sobró. En el 16 dice: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Mire que eso lo hace el Señor con los fieles, con los humildes, con los leales. O sea que el Señor, el jefe le dice: deje de caer por ahí de vez en cuando un billetico de 50,000, que lo recoja. ¿Ustedes nunca se han encontrado plata por la calle? Eso, déjele ahí, démosle ahí un premio porque... Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, le dio de comer a la suegra. Esa es otra iglesia. O sea, la iglesia fiel, las personas fieles y leales son las que de verdad tienen algo para darle a otro. Amén. De lo que nosotros somos, así comen los demás. O sea, si ella era fiel y leal, le está dando de comer a los otros de lo que ella es. Entonces usted tiene que tener cuidado de lo que alguien le está ofreciendo para que coma, espiritualmente hablando. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros, yo por ejemplo estoy aquí hablándole, yo no le estoy impartiendo de lo que yo sé, le estoy impartiendo de lo que yo soy. Cuando usted se ponga a hablar con alguien y ese alguien empieza a hablarle de Biblia y que usted no está recibiendo en sí lo que él le está diciendo, sino está recibiendo desde el espíritu que esa persona tiene. Si esa persona es fiel y leal, pues le está dando vida. Pero si esa persona es rebelde y desleal, puede hablar muy bonito, pero le está ministrando muerte. Amén. Tenga presente eso. Dice en el 19: y le dijo su suegra: ¿dónde has estado hoy? Y ella le dijo: ¿a usted qué le importa? Suegra metida. Es que mi suegra todo lo quiere saber. Pero entonces, ¿cuál es la genética de los hijos, no? ¿Dónde has estado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Es que todo lo quiere saber. Bendito sea el que te ha reconocido. Ya, ella ahí le está medio profetizando. Bendito sea el que te ha reconocido. O sea, el que ha reconocido que usted no es una persona igual a las otras. Bendito el que ha reconocido que usted es una persona diferente, que es fiel, que es leal. Le reconocieron la humildad y lo que era la persona. Y contó ya a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Vosotros antes erais tinieblas. ¿Te acuerdas? O sea que la fidelidad y la lealtad nos redime. O sea, para que el Señor nos redima y ya no seamos tinieblas,
sino luz, tenemos que tener fidelidad y lealtad. Esa fidelidad y esa lealtad llevó a Ruth a ser redimida. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. O sea, si ya le dieron trabajo y han sido tan buenos en ese trabajo, no se vaya a poner a buscar otro trabajo. ¿Cierto? O sea, tenga cuidado, porque la verdad es que ahí donde está, por ahí es que viene la bendición. Entonces, que no la vayan a encontrar hablando con la competencia, porque de pronto ahí sí la echan. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Bueno, y ahí sigue, porque hasta que se case. Es que nosotros estamos aquí hasta que nos casemos con el novio, con el esposo, como iglesia, ¿cierto? Y Ruth es la que se casa. Entonces ahí ya ella, hay una costumbre judía, que es más o menos lo que habla en el capítulo 3, donde ella, Booz, comió y se acostó a dormir. Y ella, según la costumbre judía, la mujer venía y se acostaba a los pies del varón. Y si el varón extendía la cobija, la capa, y la cubría, o sea, el que la mujer se hiciera a los pies le estaba insinuando que se quería casar con él. Y si el varón extendía el manto o la cobija, significaba que sí aceptaba. Pero si se levantaba y la dejaba ahí durmiendo, quería decir que no. Entonces aquí la suegra le dio el consejo, porque él era el que la podía redimir. Entonces dice en el 3:6, descendió pues a la era e hizo todo lo que la suegra le había mandado. Mire que le ponía cuidado a la suegra. ¿Usted sí le pone cuidado a su suegra? Que la suegra también, usted puede recibir una guianza de Dios por medio de su suegra, pero como le menosprecia lo que ella habla. Estoy fluyendo, ¿cierto? ¿Cómo fluyo? En el 7 dice: y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, diga calladamente, no se puso a hacer mucha bulla, también era inteligente, ¿no? Y le descubrió los pies y se acostó. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Es que en esa época no se han inventado la luz. Yo he visto que se ha visto ahí, ¿cierto? Todo oscuro. Entonces le dijo: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Según el orden y la cultura hebrea, él era el que la podía redimir. Bueno, hay figura de Cristo, ¿no? En el 10 dice: y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mi mujer virtuosa. O sea que una mujer virtuosa es fiel y leal. La iglesia virtuosa
En Proverbios 30 habla de la mujer virtuosa que dice que cubre a sus hijos con ropas dobles, pero esa mujer es la iglesia. O sea, la iglesia virtuosa cubre a sus hijos con ropas dobles, o sea, con cobertura apostólica y profética. La iglesia virtuosa es la que es fiel y leal. Y ahí Ruth, mira todo lo que recibió Ruth, todos los beneficios. Ahora consiguió esposo rico. O sea, nosotros somos la iglesia y nos tenemos que casar con el esposo rico, o sea, el dueño de todas las cosas. Pero para podernos casar, o sea, para poder recibir los beneficios, porque hasta aquí no había habido ceremonia ni nada, para poder recibir los beneficios del esposo que es dueño de todo, se tiene que confirmar la fidelidad y la lealtad. Amén. ¿Usted sí quiere recibir los beneficios del que se va a casar con usted? No, qué emoción. Bueno, el Señor está hablando. Entienda que el Señor le está hablando esta palabra porque usted necesita que su corazón sea fiel, verdadero y leal al Señor y a la obra del Señor también. Amén. Entonces, tenemos que ser una iglesia virtuosa. Pasa aquí la noche y cuando sea de día y Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Había otro pariente más cercano que también lo podía redimir, entonces si él no quería, entonces él no quiso y Booz la redimió. Y durmió a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que los hombres pudieran reconocer unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. O sea, Booz la respetó. Ni siquiera quiso que se supiera que había estado visitándolo. Entonces una mujer que es fiel y leal se gana el respeto del que se va a casar o del marido. O sea, una iglesia que es fiel y leal se gana el respeto del Señor, y el mismo Señor le demuestra respeto por ella y no quiere que nada le pase. No quiere que sufra, no quiere que nadie se burle de ella, no quiere que pase ningún trabajo, está pendiente que tenga comida. ¿Sigue todo lo que hizo ahí? Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo, ella le midió 6 medidas de cebada. El manto es la cobertura. La mujer virtuosa, la iglesia virtuosa tiene cobertura. Las personas que forman parte de la iglesia virtuosa reconocen autoridad. La cobertura es la autoridad, reconocer autoridad. Y con ese manto que hay es que puede recibir la materia prima para hacer la comida. ¿Sí me hago entender? O sea, si usted es una persona que ha reconocido autoridad, tiene un manto, y con ese manto es que usted puede recibir la materia prima, o sea, la palabra revelada para algún día darle de comer a alguien. Pero la fidelidad y la lealtad forma parte de reconocer autoridad. Entonces Noemí, dice en el 18, Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y el asunto fue que se casaron. Entonces, la fidelidad y la lealtad
son parte de la genética de los hijos de Dios. Ahí en el 4 dice todo lo que, los beneficios y todo lo que sucedió porque Ruth se sacrificó por lealtad y por fidelidad. Y está diciendo que las mujeres decían de Noemí en el 14: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Hablaban de Noemí, el cual será restaurador de tu alma. Mire que la fidelidad de Ruth sirvió para que el alma de Noemí fuera restaurada. Su fidelidad a Dios, su fidelidad a la autoridad puede servir para que su casa sea restaurada. O sea, la fidelidad, nuestra fidelidad, es algo que Dios puede tomar para restaurar nuestra casa. Y la infidelidad puede ser una consecuencia o una causa por la cual Dios no puede restaurar nuestra casa. ¿Sí me hago entender? Porque la fidelidad es una de las cosas más importantes para Dios, porque Él es fiel y verdadero. Si Él mira que nosotros hay genes fieles y verdaderos, quiere decir que en nosotros está la genética del Padre, y Él nos puede usar para restaurar a otros, así como Noemí fue restaurada por Ruth. La fidelidad es algo muy importante para restaurar la gente. Un infiel no puede restaurar a nadie. Un fiel y leal tiene la genética para restaurar, empezando por su casa, empezando por nuestras casas. Dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Mira el privilegio que Dios le dio a Ruth por la fidelidad. O sea que de las generaciones de ella nació el Hijo de Dios. Para que de nuestras generaciones espirituales nazcan hijos de Dios genuinos, tiene que haber la genética, una genética muy importante, que es la fidelidad. Todo vientre tiene una matriz, y Dios, la matriz de Dios tiene unas dimensiones y unas medidas, y entre las dimensiones y las medidas está la fidelidad y la lealtad. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos donde está, ahí donde está, cierre sus ojos y usted medite en toda esta palabra. El Señor quiere sanar. Que esta palabra traiga sanidad a su vida. Muchas áreas de su vida que están enfermas, como estaban enfermas las áreas de la vida de Noemí y de Ruth. Pero cuando Ruth tomó la decisión de ser fiel, ¿y cómo fue fiel? A través de las personas que tenía cerca, y la más cercana era su suegra. Y cuando Ruth tomó la decisión de ser fiel,
vino la sanidad en su área sentimental. Cuando Ruth tomó la decisión de ser fiel, vino la sanidad en su área financiera. ¿Sí lo ve? Cuando Ruth tomó la decisión de ser fiel, vino sanidad en su área familiar. Cuando Ruth tomó la decisión de ser fiel, el Señor le trajo respuestas a toda su vida y sanó cada área de su vida. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es por tu palabra y por tu llaga, por tu preciosa sangre, que podemos ser sanos, Señor. Levante sus manos y hable con el Señor y pídale que sane su vida. Pídale que avive la genética de fidelidad en su ser. Anhelamos ser fieles y verdaderos, Señor, porque tú eres el fiel y verdadero. Somos tus hijos y necesitamos, Señor, tu genética para poder desarrollar el propósito aquí en la tierra. Perdona toda nuestra infidelidad. Pídele perdón por las veces que le has sido infiel. Perdón por las veces que hemos sido infieles a ti, Señor. Y perdón por las veces que hemos sido infieles a nuestra autoridad, a nuestros jefes. Perdón cuando hemos sido infieles aún de pensamiento, Señor, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a la obra de Dios. Perdón. Pedimos perdón, Señor. Que sea tu preciosa sangre trayendo sanidad a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor. Establece esa genética y trae redención, Señor. Trae redención. Saca toda tiniebla, Señor, y establece una luz total en nosotros. No queremos ser ni tener tinieblas, queremos ser luz, porque tú nos sacaste, dice tu palabra, de las tinieblas a la luz. Por eso renunciamos a toda infidelidad, a toda deslealtad, a toda mentira, a toda falsedad, a toda hipocresía. La echamos fuera de nuestras vidas para que venga la luz y se establezca en todo nuestro ser, Señor. Como hijos de luz queremos brillar aquí, en este tiempo, en la tierra, para poder participar de la manifestación gloriosa de tus hijos, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tu Santo Espíritu ministra sanidad a los corazones, a las mentes, y que esta palabra, Señor, penetre hasta los tuétanos. Que esta palabra sea espíritu y sea vida en tus hijos. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Declárelo.
como hijos, sellamos este tiempo, Señor, comiendo y bebiendo de ti, Señor. Que este pan y este vino, Señor, que te representan, nos hagan cada vez más fieles y verdaderos, Señor. Que podamos, al comer y beber de ti, llenarnos de ti, Señor, de tu ADN, Señor. Tú eres fiel y verdadero y queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos sana, que nos limpia, que nos convence. Gracias por este privilegio que les das de como casa, como cuerpo, hacer memoria de lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Como dice tu palabra, Señor, cuando comiéramos y bebiéramos, hiciéramos memoria de tu muerte, Señor. Hoy celebramos tu resurrección también, Señor, porque eres un Dios vivo. Por eso tenemos tu ADN, Señor. Gracias. Consagramos estos elementos y los bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que al tomarlos, el que necesite sanidad tendrá sanidad. Al que quiera revelación vendrá revelación. Al que necesite libertad vendrá libertad, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por siempre, Señor. Amén. Puede participar de la cena. Gracias por ser fiel y verdadero. Gracias por amarnos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela cada verdad que necesitamos, Señor. Hoy declaramos de que nuestro espíritu recibió la palabra. Nuestro espíritu recibió esa verdad y nos establecemos en ella, Señor, como hijos de Dios. Declaramos que seremos fieles y verdaderos a Él, fieles y verdaderos al Rey de Gloria. Amén. 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 Gloria a Dios.
Dios les bendiga, amados. Se van llenos, llenos, llenos con la palabra. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor.